Todo comenzó con lo que debía ser una cena familiar tranquila. El cumpleaños número 60 del padre de mi esposa. Buenos días. Quiero agradecerles sinceramente a todos los que ven este video. Si les interesan las historias de traición, divorcio, infidelidad, venganza y temas similares, suscríbanse. Mi meta es llegar a los 1000 suscriptores, y su apoyo realmente ayuda a que este canal crezca. También pueden darle me gusta y compartir este video con sus amigos. Que lo disfruten. Nada parecía fuera de lo común. Demasiada comida sobre la mesa. Conversaciones que se mezclaban unas con otras. Risas algo forzadas. Y mi cuñado, Gael, entusiasmado junto a la parrilla, hablando sin parar de su nuevo barco. Una escena normal. O eso parecía. Lo que no imaginaba es que esa noche marcaría el inicio del final de mi matrimonio. La reunión la organizó Iria, la hermana de mi esposa, en su casa. Hacía meses que no coincidíamos todos, así que al principio incluso me alegró verlos. Pero entre Vega, mi esposa, y Gael, el marido de Iria, había pequeños detalles que en ese momento ignoré. Ella reía demasiado con sus bromas, mucho más de lo que merecían. Cada vez que alguien necesitaba más bebida, los dos terminaban coincidiendo en la cocina, siempre por casualidad, y cuando Gael pasaba detrás de la silla de Vega, rozaba su hombro al pasar. Gestos mínimos, tan sutiles que en ese momento me parecieron insignificantes. Durante la cena, la conversación cambió hacia un tema que llevaba años rondando la familia: los problemas de fertilidad de Iria y Gael. Llevaban años intentando tener hijos. Habían gastado una fortuna en tratamientos. A sus 34 años, Iria empezaba a sentir que el tiempo corría demasiado rápido. Fue entonces cuando Vega dijo algo, una frase que en ese momento todos interpretamos como apoyo. Es injusto que parejas que se quieren no puedan tener hijos, mientras otros los tienen sin siquiera buscarlos. En aquel momento, nadie le dio importancia. Hoy sé que no fue una frase al azar. Era una prueba. La verdadera señal apareció unos días después. Mi portátil estaba en reparación y tenía que terminar una presentación para un cliente. Vega estaba en la ducha, así que utilicé su portátil, que había dejado encendido en la cocina. La pantalla ya tenía un correo abierto. El asunto decía: confirmado, ventana fértil este jueves. No venía de ninguna clínica. Era una cuenta de Gmail que no conocía. Algo en mi cabeza me dijo que siguiera leyendo. Y lo hice. Había decenas de correos entre Vega y Gael. No eran conversaciones familiares. Eran mensajes organizando encuentros, con precisión. Hablaban de fechas, de momentos del ciclo, de horarios concretos, de cuándo verse sin levantar sospechas. Uno de los mensajes decía: él no sospechará si tenemos cuidado. Otro: Iria tiene club de lectura los jueves. Es nuestro mejor momento. Pero lo peor estaba aún más abajo. No pensaban decirle la verdad a Iria. El plan era otro. Gael tendría un hijo con mi esposa. Yo firmaría como el padre. Después presentarían todo como un acto de generosidad, que nosotros habíamos decidido darles el bebé a ellos. Iria criaría al hijo biológico de su marido, creyendo que era un gesto de amor de su hermana. Y yo sería el padre legal, el proveedor, la pieza perfecta de su mentira. Lo único que arruinó su plan fue un error ridículo. Lo dejaron todo por escrito. Guardé capturas de cada correo, cada conversación, cada palabra. Después cerré el portátil. Me quedé sentado en la cocina. 2 horas. Sin moverme. Muchos habrían explotado, habrían llamado, habrían gritado. Yo hice otra cosa. Esperé. Esa misma noche Vega regresó de lo que dijo ser una noche de chicas. Según los correos, en realidad había quedado con Gael para intentar quedarse embarazada. Entró en casa con normalidad. La cena estaba lista. Nos sentamos, hablamos, vimos una serie, como cualquier otra noche. Ella no tenía idea de que su mundo ya empezaba a desmoronarse. A la mañana siguiente dijo que tenía una reunión de trabajo. En cuanto salió de casa, hice la primera llamada. A mi hermano Eloy.
Dirige una empresa de construcción y siempre ha sido mejor que yo con el dinero. Además, si hay algo que nunca ha fallado entre nosotros, es la lealtad. Le dije, necesito que pongas mi carpintería a tu nombre durante un tiempo. Hubo un silencio. Luego preguntó, ¿qué hizo Vega? Se lo conté todo, sin dejar nada fuera. Al final solo dijo, eso es retorcido, incluso para ella. Luego añadió, tráeme los papeles, lo hacemos hoy. Y así fue. Para el mediodía, legalmente mi empresa ya no era mía. En los documentos figuraba a nombre de Eloy. Yo aparecía como empleado. Si llegaba un divorcio, no habría negocio que dividir. Después empecé a mover el resto de nuestros activos. En nuestra cuenta conjunta había cerca de 47.000 euros. Dinero ganado con semanas de 60 horas de trabajo y proyectos extra. Lo moví con calma. 3.000 euros para equipo, 5.000 para inventario, 2.500 para mantenimiento de la furgoneta. Todo con justificación comercial. Todo documentado. Todo transferido a la cuenta de la empresa. La cuenta que ahora estaba a nombre de Eloy. También adelanté pagos. 6 meses de seguro. Un año completo de permisos y licencias. Incluso pagué 8 meses de alquiler del taller por adelantado. Cuando terminé, casi no quedaba dinero en la cuenta conjunta. Vega nunca se había interesado por nuestras finanzas. Ella hacía sus trabajos de diseño gráfico, tenía sus ingresos, pero siempre dejaba las cosas aburridas, facturas, inversiones, cuentas, en mis manos. Nunca preguntaba cuánto dinero había, ni dónde estaba. En cuanto a la casa, nunca hubo duda. La compré 2 años antes de casarnos, con mis propios ahorros. Ni la hipoteca ni la escritura estaban a nombre de Vega. Cuando nos casamos, simplemente se mudó conmigo. Así de simple, la casa era mía. Punto. Mientras reorganizaba todo, también empecé a reunir pruebas. No necesité contratar a ningún detective. Tenía acceso a su correo. Conocía perfectamente su rutina. Eso era suficiente. Empecé a fotografiar sus salidas, sobre todo cuando decía que iba a ayudar a Iria. Yo ya sabía dónde terminaban realmente esas visitas, en encuentros con Gael. Pasaba por la clínica donde supuestamente estaban intentando ayudar a Iria. Fotografiaba su coche en el aparcamiento, anotaba horarios, entradas, salidas, cada detalle. Mi hermano Eloy incluso ayudó sin que yo se lo pidiera. Un día me escribió un mensaje. Los vi a Vega y a ese imbécil de Gael en el restaurante de la Quinta. Él le daba pan en la boca como si estuvieran de luna de miel, por si te sirve. Cada prueba era un clavo más en su ataúd, y yo no tenía prisa. Quería estar completamente preparado antes de mover una sola pieza. Durante ese tiempo, Vega interpretaba el papel de la esposa perfecta. Cocinaba mis platos favoritos, me abrazaba más de lo habitual, incluso buscaba intimidad conmigo. Saber lo que hacía a mis espaldas convertía cada gesto en algo repugnante. Aún así, hablaba de nuestro futuro con total naturalidad, como si no estuviera planeando traer al mundo un hijo con el marido de su propia hermana. Mientras ella seguía con su teatro, yo seguía colocando las piezas de su caída. No tardó en empezar a insinuar que ya era hora de tener hijos. Probablemente necesitaba construir una historia creíble. Una noche, mientras veíamos una película, se giró hacia mí. ¿No crees que ya deberíamos intentarlo? La miré unos segundos. Tal vez. Para entonces, ya sospechaba que probablemente estaba embarazada de otro hombre. Lo más difícil fue sentarme frente a Iria, y Gael como si nada. Unas semanas después de descubrir todo, cenamos en su casa. Gael hablaba de su trabajo con tono cansado. Yo escuchaba. Fingía normalidad, sabiendo perfectamente que ese hombre se acostaba con mi esposa. Iria, sin sospechar nada, hablaba de su última decepción con los tratamientos de fertilidad. Años intentando tener hijos, sin éxito. Mientras tanto, su marido lo intentaba con su cuñada. Yo no dije nada. Sabía que cuando llegara el momento de revelar la verdad, tenía que ser exacto, directo.
devastador. Cuanto más inesperado, mayor sería el impacto. Unas 4 semanas después de descubrir el engaño, Vega empezó a mostrar los primeros signos: náuseas por la mañana, cansancio constante, antojos extraños. Un día llegó a casa con gesto serio. Dijo que creía estar embarazada, pero que prefería esperar antes de ilusionarnos. Asentí. Sonreí. El marido comprensivo. 2 semanas después lo confirmó. Entró en casa llorando de emoción con una prueba de embarazo en la mano. Dijo que era un milagro, que no entendía cómo había pasado tan rápido. Lo decía como si no llevara meses intentándolo, pero no conmigo. La abracé. Dije lo que se esperaba que dijera. Incluso abrí una botella de champán para celebrarlo. Mientras tanto, en mi cabeza, solo había un cálculo. ¿Cuánto tiempo más dejaría que continuara su obra de teatro? Llamé a mi hermano Eloy para contarle la noticia. Su respuesta fue inmediata. «Felicidades por el embarazo de tu esposa con el hijo de otro. Te voy a regalar una camiseta que diga «Tío del hijo de otro hombre». El anuncio oficial llegó poco después. Una cena familiar. Vega lo organizó todo como si fuera una pequeña producción. Cuando dio la noticia, Iria rompió a llorar. No de felicidad. Acababa de recibir otra mala noticia de su tratamiento de fertilidad, y ahora tenía que sonreír mientras su hermana menor se quedaba embarazada. Gael interpretó su papel a la perfección, emocionado, orgulloso. Vega hablaba entre lágrimas. Dijo que quizá era cosa del destino, que ese bebé uniría aún más a la familia, y que esperaba que Iria y Gael fueran una parte muy importante en la vida del niño. Iria sonrió entre lágrimas. Prometió estar siempre para nosotros. No tenía idea de lo que estaban planeando, porque Vega pretendía entregarle ese bebé después del parto, como un acto de generosidad, un regalo envenenado, el hijo de Gael, criado por su esposa, pensando que solo era su sobrino. En las semanas siguientes, Vega empezó a reforzar ese vínculo con Iria. La invitaba a supuestos controles médicos. La dejaba tocar su barriga, sentir las patadas del bebé. Hablaban de lo afortunado que sería ese niño por tener una tía como ella. Iria se estaba encariñando con un niño que en realidad sería su hijastro. Incluso Vega sugirió que ellos fueran los padrinos. Todo formaba parte de su estrategia. Normalizar lo que vendría después. Ver a Vega radiante mientras Iria se secaba las lágrimas fue difícil de soportar. Por un momento estuve a punto de decirlo todo allí mismo, pero me contuve. «Déjala terminar de cavar su tumba», me repetí. Mientras tanto, seguí protegiendo mis bienes. Con gastos de trabajo perfectamente justificados y pagos adelantados, logré mover casi 38.000 euros fuera del alcance de Vega. En la cuenta compartida dejé apenas unos 9.000, lo suficiente para no levantar sospechas, pero demasiado poco para que significara algo en un divorcio. También contacté con un abogado especializado en divorcios conflictivos, infidelidad, protección de patrimonio. Le expliqué toda la situación, le enseñé parte de las pruebas, las revisó con calma. Después dijo algo que no olvidé. «Tienes un caso muy sólido, adulterio, fraude, manipulación. Y lo más importante, lo tienes todo documentado desde el principio. A partir de ahí empezamos a diseñar una estrategia, porque el momento lo era todo. Había que actuar exactamente en el instante adecuado. Un solo golpe, pero imposible de ignorar». Sergio terminó convirtiéndose en el aliado silencioso de todo aquello. Cuando le expliqué que Clara pensaba entregar el bebé a Juliana después de nacer, soltó una risa incrédula antes de decir: «Déjame ver si lo he entendido. Tu mujer está organizando una especie de operación secreta de intercambio de bebés dentro de la familia». Sacudió la cabeza. «Esto es de locos. Cuando el embarazo alcanzó los 4 meses, cada pieza ya estaba colocada. Clara, completamente ajena a lo que se acercaba, decidió organizar una fiesta para revelar el sexo del bebé. No escatimó en nada. Reservó un salón grande.
Invitó a familiares, amigos, incluso a compañeros de trabajo. Encargó un pastel enorme de esos que al cortarlos revelan rosa o azul en el interior. Lo trataba como si fuera el gran evento social del año. Lo más retorcido fue que me convirtió en parte del espectáculo. Le decía a todo el mundo que yo estaba emocionado, que los dos habíamos organizado cada detalle juntos. Las invitaciones llevaban nuestros nombres, incluían fotos antiguas nuestras, de cuando aún parecía que todo estaba bien. Vacaciones, cenas, momentos felices, imágenes cuidadosamente elegidas para mostrar a la pareja perfecta esperando su primer hijo. Clara no tenía ni la menor idea de que aquella fiesta iba a ser el final de su historia inventada. 3 días antes del evento, terminé de preparar todo. Me reuní con mi abogado. Los documentos del divorcio estaban listos. Adulterio, protección de patrimonio y una exposición completa de su engaño. Revisó los correos, las fotos, las fechas. Después dejó los papeles sobre la mesa. «Esto no se puede discutir», dijo. «Las pruebas son sólidas. También preparé copias impresas de todo. Conversaciones entre Clara y Hugo, capturas de pantalla, fotos de sus encuentros, cada prueba organizada dentro de carpetas, todo preparado para mostrarse. Sergio se ofreció a acompañarme a la fiesta. «Por si necesitas respaldo», dijo. Negué con la cabeza. «Esto va a acabar mal». Lo miré un momento. «Y no quiero que termines detenido por romperle la cara a Hugo». Sergio soltó un suspiro. «Puede ser». Luego añadió con una sonrisa torcida. «Pero si necesitas dinero para la fianza, me llamas». El día de la fiesta Clara estaba eufórica. No podía ocultarlo. Lo que ignoraba era que, en lugar de revelar el sexo del bebé, estaba a punto de destruir la mentira que llevaba meses construyendo. No dejaba de hablar sobre lo especial que sería ese día, sobre cómo todos los que queríamos estarían allí celebrando ese milagro. Llegué al salón alrededor de las 2 de la tarde. Había unas 50 personas. Clara estaba cerca de la mesa donde descansaba el pastel, rodeada de invitados, una mano sobre su barriga, aceptando regalos, sonriendo para cada foto. Llevaba un vestido largo que reforzaba exactamente la imagen que todos querían ver, la de una futura madre feliz. Juliana estaba a su lado ayudando con la organización, colocando platos, ordenando los regalos, asegurándose de que todo saliera perfecto. Hugo, por su parte, estaba cerca del equipo de sonido, ajustando cables, interpretando su papel de cuñado atento delante de todos. Ambas familias habían acudido, también amigos, compañeros de trabajo. Todo el mundo parecía creer la historia perfecta que Clara había fabricado. Cuando entré, alguien gritó: «Ahí llega el futuro papá». Varias personas se acercaron enseguida. Apretón de manos, palmadas en la espalda. Felicitaciones. Sonreí, asentí, agradecí, mientras por dentro sentía el estómago completamente cerrado. Nadie sabía que estaban celebrando una traición. Clara se acercó a mí con una sonrisa brillante. Me besó en la mejilla mientras alguien sacaba fotos. Luego murmuró: «Has llegado justo a tiempo. Ya vamos a cortar el pastel». Respiré hondo. Antes de eso, dije lo suficientemente alto para que varios lo oyeran: «Quiero decir algo». La sonrisa de Clara se tensó un segundo. Luego asintió. «Claro, cariño». Alguien pidió silencio. La sala empezó a callarse poco a poco. Unas 50 personas se giraron hacia mí. Esperaban palabras emocionadas, algo sobre convertirse en padre. Saqué el teléfono. Abrí la carpeta con las capturas que había guardado. Creo que todos aquí merecen conocer la verdad sobre este embarazo. El color desapareció del rostro de Clara. Al otro lado del salón, Hugo dejó caer el micrófono. El golpe resonó en la sala. «Hace 4 meses», continué, «Clara empezó una relación con Hugo. No fue un error puntual. No fue una noche. Fue algo planeado, repetido.
con un objetivo claro, que ella quedara embarazada. Levanté el teléfono mostrando los correos, las conversaciones, las fechas. El silencio fue total. El bebé que hoy celebramos no es mío. Nadie se movió. Es de Hugo. Algunas personas miraron a Clara, otras a Juliana. Y el plan, seguí, era que Juliana criara al hijo biológico de su marido, creyendo que era un gesto generoso por parte de su hermana. En ese momento, Clara perdió completamente el control. ¡Desgraciado!, gritó abalanzándose hacia mí. Intentó alcanzarme con las manos. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿A humillarme delante de todos? Dos de sus primos la sujetaron antes de que pudiera llegar, pero seguía gritando. «Nadie entiende. Esto era por la familia. Era por amor». Juliana permaneció inmóvil unos segundos. Tenía en las manos los papeles con los correos. Sus ojos recorrían cada frase, cada cita, cada mentira. Su expresión cambió lentamente. Primero incredulidad, luego horror, después una rabia fría. «Estás enferma», dijo finalmente. Su voz temblaba. «Te acostaste con mi marido y me mentiste durante meses». Hugo reaccionó entonces. Corrió hacia nosotros. Intentó agarrar la carpeta con las pruebas. «Dame eso», exigió. Me puse delante. «Ni se te ocurra». Me empujó con fuerza. Quizá creyó que retrocedería. Ese empujón fue su peor decisión. Respondí al instante. Un golpe seco, directo al rostro. Hugo cayó hacia atrás como si alguien hubiera cortado los cables que lo sostenían. La sangre empezó a salirle de la nariz antes de que siquiera pudiera reaccionar. El salón entero quedó congelado. Miré alrededor. ¿Alguien más quiere probar suerte? Nadie dio un paso. Clara seguía fuera de sí, repitiendo que todo era por la familia, por amor, por sacrificio, como si esas palabras pudieran convertir su traición en algo noble. Juliana ya no lloraba en silencio. La rabia le temblaba en la voz mientras le gritaba a su hermana. Hugo seguía en el suelo, con las manos cubriéndose la cara. Metí la mano dentro de mi chaqueta. Saqué un sobre. Lo abrí. «Clara», dije con calma, «aquí tienes». Los papeles del divorcio cayeron al suelo frente a ella. «Estás notificada». Miré al resto de la sala. La celebración terminó. No esperé respuesta. Di media vuelta. Caminé hasta la salida. Afuera subí a mi camioneta y arranqué el motor mientras dentro del salón la gente empezaba a entender la verdad que Clara había ocultado durante meses. Lo que vino después fue menos espectáculo y más desgaste. Clara decidió luchar. Contrató a uno de los abogados de divorcio más caros que encontró. Creía que podría torcer la historia a su favor. No sabía lo preparado que estaba. Su primer movimiento fue pedir manutención provisional, alegando que el embarazo le impedía trabajar. Mi abogado desmontó esa petición en minutos. Clara había estado trabajando durante toda su aventura con Hugo, y ese embarazo no tenía nada que ver conmigo. Después intentaron otra línea de ataque. Dijeron que yo había movido dinero para evitar repartirlo, que había escondido activos. Pero cada paso que Sergio y yo habíamos dado estaba documentado con precisión. Transferencias, facturas, pagos adelantados, todo verificable. Sergio incluso tuvo que declarar bajo juramento por el traspaso de la empresa. El abogado de Clara insinuó que aquello era sospechoso. Sergio ni siquiera se molestó en suavizar la respuesta. Lo sospechoso es que su clienta engañó a su propia hermana y trató de hacer pasar el hijo de su cuñado como el de mi hermano. Hizo una pausa. El negocio es legal, su clienta no. La fase de pruebas fue todavía peor para Clara. El tribunal ordenó entregar su móvil, su portátil y sus correos electrónicos. Cada conversación con Hugo, cada mensaje coordinando encuentros, cada mentira dirigida a Juliana. Todo quedó registrado. Todo pasó a formar parte del expediente judicial. Mientras tanto, el matrimonio entre Hugo y Juliana también se desmoronaba.
Juliana lo sorprendió intentando borrar mensajes del teléfono. Consiguió una orden judicial para preservar los datos. El abogado de Hugo empezó a aconsejarle que aceptara cualquier condición que Juliana exigiera. Clara, en cambio, seguía luchando. Primero intentó culparme. Dijo que yo era distante, que había buscado afecto en otra parte. Después afirmó que la había empujado emocionalmente a esa situación. Nada de eso funcionó. El análisis de ADN estaba previsto para después del nacimiento. Pero mi abogada consiguió algo antes, un test prenatal con marcadores genéticos. El resultado fue claro. 0% de probabilidad de que yo fuera el padre. 99,8% de probabilidad de que el padre fuera Hugo. El abogado de Clara intentó desacreditar el resultado. No pudo. La prueba estaba ordenada por el tribunal y realizada en un laboratorio certificado. Ese fue el momento en que Clara empezó a perder el control de verdad. Una tarde apareció en mi casa, 8 meses de embarazo, agitada, descompuesta. Parecía a punto de desmayarse. Abrí la puerta. Fue un error. Entró sin pedir permiso y se sentó en el sofá como si todavía viviera allí. «Tenemos que hablar». «No», respondí. «Todo pasa por los abogados». «Esto es ridículo», gritó. «Estás destruyendo nuestra familia por una estupidez. Todos cometemos errores». La miré fijamente. «No fue un error. Lo organizaste durante meses. Mentiste a todo el mundo. Manipulaste a tu propia hermana». «La estaba ayudando», replicó. Juliana quería un bebé desesperadamente. Negué con la cabeza. Le estabas entregando el hijo de su marido, sin decirle que era suyo. Clara frunció el ceño. A veces las familias tienen que hacer sacrificios. La observé en silencio. No lo hiciste por Juliana, lo hiciste porque querías a Hugo. Eso no es verdad. Pero su voz ya no sonaba segura. He leído todos tus correos, dije. Sé exactamente lo que hiciste. Se quedó callada un momento. Luego cambió de estrategia. Está bien, cometí errores. Pero podemos arreglar esto. Las parejas superan infidelidades. Podemos ir a terapia. La miré. Clara, estás embarazada de otro hombre. ¿Y qué? Respondió. Puedes criarlo conmigo. Adoptarlo. Hugo ni siquiera quería hijos. Intentaba justificarlo todo. Decía que Hugo solo había aceptado porque ella lo convenció de que así ayudarían a Juliana. Su capacidad para engañarse a sí misma era increíble. Pensaba que, si hablaba suficiente, podría arreglarlo. La detuve. Nunca voy a perdonarte. Sus ojos se quedaron quietos. No voy a volver contigo. No voy a criar el hijo de Hugo. Y no voy a olvidar lo que le hiciste a tu hermana. Hice una pausa. Nos vamos a divorciar, y no vas a sacar casi nada de mí. Entonces explotó. Se levantó de golpe. «¡No puedes hacerme esto!», gritó. «Te di los mejores años de mi vida». «¿Sacrificios?», repetí, mirándola fijamente. ¿De verdad quieres hablar de sacrificios? Clara seguía temblando de rabia. Apoyé tu negocio ridículo. Aguanté tus horarios interminables. Hice todo por este matrimonio. Negué lentamente. Yo también pude haber estado con otras personas, pero te elegí a ti. Hice una pausa. Y así me lo pagaste, acostándote con el marido de tu hermana y esperando que lo acepte. Clara soltó una risa amarga. Claro, el monstruo soy yo. De repente se levantó de golpe. Sus ojos estaban desorbitados. ¿Quieres jugar sucio? Perfecto. Se inclinó hacia mí. Voy a decir que me maltrataste, que me amenazaste, que me hiciste temer por mi vida. No reaccioné. Hazlo, respondí con calma. Inventa lo que quieras. La miré sin apartar la vista. Luego veremos qué ocurre cuando mostremos tus correos. Todos. Los que explican cómo mentiste y manipulaste a todo el mundo. Su expresión cambió. Me lanzó una mirada cargada de odio. ¿Crees que ganaste? Escupió.
Voy a asegurarme de que no te quede nada. Esto no termina aquí. Respiré despacio. Clara, esto ya terminó. Se quedó quieta unos segundos, buscando algo más que decir. Otra amenaza. Otra mentira. No encontró nada. Salió de la casa dando un portazo que hizo vibrar las ventanas. 2 días después, mi abogado me llamó. Clara había presentado una orden de alejamiento contra mí. Decía que la había amenazado. ¿Es cierto?, preguntó. Claro que no. Hice una pausa. Tengo la conversación grabada. Al otro lado del teléfono hubo silencio. ¿Grabaste todo? Cada palabra. En ese audio, Clara reconocía la infidelidad. Reconocía que había mentido a Juliana. Y también decía claramente que pensaba inventar acusaciones falsas contra mí. Envíamelo ahora mismo, dijo mi abogado. Lo hice. La orden fue anulada en menos de una semana. El juez escuchó la grabación completa. Después advirtió al abogado de Clara que presentar denuncias falsas podía traer consecuencias graves. Fue entonces cuando Clara empezó a comprender que había perdido el control de todo. Sus propios padres terminaron de hundirla. Siempre habían sido estrictos con los valores familiares. Cuando supieron lo que había hecho, la infidelidad, el engaño a Juliana, el plan para ocultar la paternidad del bebé, reaccionaron con dureza. Su madre dijo que era una vergüenza para la familia. Su padre fue aún más claro. Hasta que no reconociera lo que había hecho y se arrepintiera, no la consideraría su hija. No le ofrecieron ayuda, ni dinero, ni apoyo. Tampoco silencio. Informaron al resto de la familia de lo ocurrido. Clara intentó llamarlos varias veces. Nadie respondió. Había quedado completamente sola. El bebé nació en enero. Un niño sano. Clara lo llamó Tyler. La prueba de paternidad confirmó lo que ya era evidente. El padre era Hugo. Yo no tenía ninguna obligación legal. La situación entre Clara y Hugo fue un caos desde el principio. Ninguno parecía realmente dispuesto a asumir responsabilidades, pero su orgullo les impedía renunciar a la custodia. Después del escándalo, Hugo perdió su trabajo. Ahora trabajaba en construcción por mucho menos dinero. Clara apenas podía mantenerse con trabajos freelance y ayudas públicas. Juliana, por su parte, no quiso saber nada del niño. Para ella representaba el recuerdo constante de la traición más dolorosa de su vida. Mi divorcio se cerró oficialmente en marzo. El resultado fue incluso mejor de lo que esperaba. La casa era mía desde antes del matrimonio. Clara no tenía derecho sobre ella. Se llevó sus cosas personales, su coche, que estaba casi pagado, y algo más de $6,000 de la cuenta conjunta. El resto ya había sido utilizado para gastos del negocio. En la última audiencia, intentó un último movimiento. Acusó que yo había transferido mi empresa a Sergio para ocultar bienes. El juez revisó los documentos. Todo era legal. Todo estaba registrado. Después pidió pensión. Argumentó que el embarazo había limitado su capacidad para trabajar. Mi abogado respondió de forma simple. Ese niño no es de mi cliente. El juez rechazó la petición sin dudar. Yo me quedé con la casa, con el negocio que Sergio me devolvió inmediatamente, y con la mayor parte de lo que habíamos construido. Clara recibió lo suficiente para mantenerse unos meses, nada más. Pero lo que realmente perdió fue su reputación. Su trabajo empezó a desmoronarse. Muchos clientes dejaron de contratarla cuando se enteraron del escándalo. Entre sus amigos ocurrió lo mismo. Algunos se alejaron, otros desaparecieron de su vida. Hugo tampoco salió bien parado. Además del despido, se descubrió que había usado recursos de su empresa para sus encuentros con Clara. Eso violaba su contrato. Terminó regresando a vivir con sus padres, a los 38 años. Juliana, en cambio, consiguió levantarse. Conoció a alguien nuevo, recibió un ascenso en el trabajo, y poco a poco volvió a sonreír. Cortó todo contacto con Clara y con Hugo, para siempre. Clara intentó acercarse a otros familiares,
Pero la historia ya la conocían todos. Incluso sus primos empezaron a evitarla. Sus padres nunca cambiaron de postura. Mi vida tomó un camino muy distinto. El negocio que Sergio y yo manejábamos empezó a crecer más de lo que habíamos imaginado. Más clientes, más proyectos, más ingresos. Y entonces conocí a Ruby. Fue en un evento para emprendedores. Tenía su propio estudio de cerámica, una vida ordenada y una forma de mirar el mundo que no tenía nada que ver con el caos del que yo acababa de salir. Ruby tenía algo que Clara nunca tuvo. Era directa, sincera, equilibrada. Con ella no había dobles juegos ni excusas extrañas. Todo era claro desde el principio. Y esa tranquilidad empezó a cambiar por completo la vida que yo había reconstruido después del divorcio. Durante años había querido tener un perro. Con Clara nunca fue posible. Decía que los perros eran sucios, impredecibles, y además insistía en que era alérgica. Cuando todo terminó, decidí que ya no había razones para seguir postergándolo. Un sábado por la mañana fui al refugio de animales de la ciudad. Allí conocí a Buddy, un mestizo grande, con cara de Golden Retriever y energía suficiente para volver loco a cualquiera. Tenía 2 años y ya había sido devuelto 2 veces porque era demasiado inquieto. Para mí fue suficiente con mirarlo una vez. Buddy se convirtió en el compañero perfecto. Era juguetón, leal, un poco torpe. Podía pasarse 10 minutos dando vueltas persiguiendo su propia cola o saltando para atrapar gotas de lluvia. A veces aparecía con regalos, un calcetín perdido, el mando de la televisión. Incluso una vez arrastró un rollo entero de papel higiénico por el pasillo. Pero también tenía algo especial. Siempre estaba cerca cuando trabajaba en el garaje. Parecía saber exactamente cuándo necesitaba compañía. El día que Ruby vino a casa por primera vez, Buddy la recibió llevando su pelota favorita en la boca. Después se tiró panza arriba delante de ella, moviendo la cola con una confianza absoluta. Clara siempre decía que los perros eran problemáticos. Buddy era todo lo contrario. Simple, leal, honesto. Sergio no paraba de bromear con eso. «Cambiaste una esposa infiel por un perro fiel y un poco tonto», decía riendo. «Para mí es claramente un ascenso». 6 meses después del divorcio, empecé a escuchar cosas sobre Clara. Vivía en un estudio pequeño al otro lado de la ciudad. Sobrevivía con trabajos esporádicos. Hugo, por su parte, apenas veía al niño, y el pequeño Tyler era el único que no tenía culpa de nada. Sin embargo, era tratado como si fuera un recordatorio incómodo. Iba de un lado a otro entre 2 padres que lo asociaban con el peor momento de sus vidas. 2 años más tarde, la situación de Clara había empeorado todavía más. Trabajaba en una tienda minorista en otra ciudad. Vivía en un apartamento diminuto, apenas pagando las facturas. Tyler pasaba la mayor parte del tiempo con los padres de Hugo, porque Clara no podía permitirse una guardería estable. Hugo se había mudado a otro estado por trabajo, y tenía dificultades incluso para pagar la manutención. El acuerdo de custodia era un desastre. Cada conversación entre ellos terminaba en discusiones. El niño crecía rodeado de tensión. Juliana, en cambio, había reconstruido su vida. Se casó con el hombre con el que había empezado a salir después del divorcio. Vivían en un suburbio tranquilo, y según me contaron, hablaban de tener su propia familia. Había cortado todo contacto con Clara y con Hugo, para siempre. Clara intentó recuperar la relación con su familia más de una vez, pero el daño era demasiado profundo. Sus padres no cambiaron de postura. Para ellos había traído vergüenza al apellido. Seguían sin hablarle. Mientras tanto, mi vida continuaba avanzando. Me comprometí con Ruby. Poco después, se mudó a la casa que había comprado mucho antes de conocer a Clara. Transformamos una de las habitaciones en un estudio de arte para ella. Allí trabajaba con su cerámica durante horas. Buddy se encariñó con ella desde el primer día. Verlos juntos reforzaba algo que ya sabía. Había tomado la decisión correcta.
Con Clara siempre había quejas, que la casa era pequeña, que el barrio era aburrido, que mi trabajo ocupaba demasiado tiempo. Ruby veía algo diferente. Valoraba lo que estábamos construyendo. El negocio también estaba en su mejor momento. Sergio y yo habíamos comprado 2 propiedades más y ampliado la empresa hacia proyectos de construcción personalizados. Contratamos 3 empleados fijos y teníamos trabajo asegurado para más de un año. El otoño pasado Ruby y yo nos casamos. Una ceremonia pequeña. Amigos cercanos, familia, sin drama, sin tensión. Buddy llevó los anillos atados a su collar mientras caminaba por el pasillo, moviendo la cola como si entendiera perfectamente la importancia del momento. En la recepción se paseó entre las mesas buscando caricias y comida. Se convirtió en la estrella de la noche. Un mes después del matrimonio, uno de mis rituales favoritos de los domingos era tomar café en la terraza. Buddy se tumbaba a mi lado. Ruby trabajaba en su estudio del garaje. Aquella mañana el aire era fresco. Las hojas de los árboles empezaban a volverse rojizas. Todo estaba tranquilo, hasta que sonó el timbre. No esperaba a nadie. Pensé que sería un vecino o quizá un paquete. Abrí la puerta y me quedé helado. Clara estaba en el porche. Tenía a Tyler en brazos. El niño se agarraba a su cuello escondiendo la cara en su hombro. Clara parecía irreconocible. El cabello recogido sin cuidado, ojeras profundas, la ropa arrugada y visiblemente sucia. «¿Qué haces aquí?», pregunté. «Lo siento», dijo inmediatamente. Sé que no debería haber venido, pero no sabía a dónde más ir. No me moví. Seguí en la puerta, bloqueando el paso. Hugo se fue. Continuó con voz temblorosa. Lleva 4 meses sin pagar la manutención. Tragó saliva. La semana pasada perdí el apartamento. Bajó la mirada. Hemos estado durmiendo en el coche. Tyler levantó la cabeza un segundo. Tenía los ojos de Hugo y la mandíbula de Clara. Un niño atrapado en el caos de sus padres. Eso ya no es mi problema, dije. Clara bajó la voz. Por favor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo necesito dinero para el depósito de un nuevo lugar. Te lo devolveré. Te lo juro, negué. No. Las lágrimas empezaron a caerle por las mejillas. No tenemos a dónde ir. Respiró hondo. Mis padres no contestan mis llamadas. Juliana bloqueó mi número. Continuó Clara con voz quebrada. He intentado todo. La miré sin moverme. Hay refugios, respondí. Servicios sociales, iglesias, organizaciones que ayudan a personas en tu situación. Sacudió la cabeza. Ya fui a todos, insistió. No te lo pido por mí, te lo pido por Tyler. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Ruby apareció a mi lado. Llevaba el delantal manchado de arcilla y el cabello recogido como siempre cuando trabajaba en su estudio. Tenía esa calma que parecía envolver todo a su alrededor. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Clara levantó la mirada. Su expresión cambió al instante. Fue como si, por primera vez, estuviera viendo mi vida tal como era ahora. Sus ojos se detuvieron en Ruby. Luego bajaron lentamente hasta su mano. El anillo. Después miró el mío. ¿Estás casado?, murmuró. Sí. No añadí nada más. Clara empezó a llorar, pero no era el llanto teatral de antes. Era uno profundo, desordenado, de esos que sacuden el cuerpo. Tyler levantó la cabeza, confundido por la reacción de su madre. Lo he perdido todo, balbuceó. Todo. Respiró con dificultad. ¿Y tú? Tú simplemente seguiste adelante, como si yo nunca hubiera existido. La miré. Fuiste tú quien tomó esas decisiones, Clara. Se limpió las lágrimas con la mano libre mientras seguía sosteniendo al niño. Luego me miró de nuevo. Entonces ya está. Su voz era apenas un susurro. ¿Nos vas a dejar en la calle? No dudé. Sí. El silencio cayó pesado entre nosotros. Esto ya no es mi responsabilidad. Hice una pausa. Si no te vas ahora mismo,
Voy a llamar a la policía. No lo harías. Pero su voz ya no tenía fuerza. Saqué el teléfono. Tienes 30 segundos para salir de mi propiedad. Sentí la mano de Ruby tocando mi brazo con suavidad. Voy a traerle algo de agua, y quizá algo para que el niño coma, dijo en voz baja. Asentí. Ruby entró en la casa. Ese pequeño gesto terminó de romper lo poco que quedaba en Clara. Se sentó en el escalón del porche, con Tyler aún en brazos. Después me miró con una mezcla de agotamiento y resentimiento. «¿Qué te pasó?», dijo. «Antes eras una buena persona». No respondí. Ruby regresó unos momentos después. Traía una botella de agua, una manzana y una barra de granola. Se lo entregó a Clara sin decir una palabra. «Gracias», susurró Clara. Esperé unos segundos. «Tienes que irte». La miré con firmeza. «Y no vuelvas». Clara se levantó lentamente. Caminó hacia un coche viejo estacionado junto a la acera. Nada que ver con el sedán elegante que conducía cuando vivía conmigo. Tyler se volvió antes de subir. Me miró un instante. Era solo un niño atrapado en una historia que nunca eligió. El motor arrancó. Observé cómo el coche se alejaba por la calle. Durante unos segundos me quedé allí, en silencio, mirando cómo desaparecía. Tyler no tenía culpa de nada. Pero yo ya no era el salvavidas de nadie. No otra vez. Ruby volvió a mi lado. Apoyó una mano en mi hombro. «¿Quieres que prepare algo caliente?». Negué suavemente. «Aún queda café». Entramos en la casa. La puerta se cerró detrás de nosotros. El silencio que quedó dentro no era incómodo. Era tranquilo. Respiré hondo. No era culpa lo que sentía. Tampoco orgullo. Era claridad. Esa sensación extraña que llega cuando uno entiende lo que fue y decide no volver. Esa tarde salimos a caminar con Buddy por el sendero que bordea el bosque. Las hojas secas crujían bajo nuestros pasos. El aire era fresco. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completo. No por lo que había ganado, sino por todo lo que había aprendido a dejar atrás. Clara pertenecía a una parte de mi vida que ya estaba cerrada. Nuestra historia no volvería a cruzarse, y aunque algunas heridas tardan en desaparecer, también había espacio para algo distinto, algo construido sin mentiras, sin máscaras, sin engaños. Y eso, después de todo lo ocurrido, sí valía la pena.